Hola chicos, grabé este grupito de videos como para hacer un repaso de algunos temas del núcleo que ya vieron. Vamos a empezar ahora con cromatina. Recuerden que adentro del núcleo nosotros tenemos el ADN, pero el ADN no está solito, sino que está formando una estructura que se denomina cromatina. Recuerden que de núcleo, simplemente les digo que tienen que saber bien, y está en la clase del práctico, la estructura del núcleo, cómo se estructura la membrana nuclear, la membrana externa y la interna, y bien la estructura molecular, ultraestructural, mejor dicho, del poro. Nosotros ahora vamos a ver un poquito más de lo que está acá adentro. Nosotros tenemos entonces básicamente dentro del núcleo el ADN, pero en forma de cromatina. Recuerden que hay un lugar, una pequeña estructura que se llama nucleolo, que puede ser diferenciada al microscopio, y en este lugar va a haber proteínas y genes de distintos cromosomas que están abocados a la producción del ARN ribosomal. Todo el resto es cromatina común y corriente que va a tener diferentes grados de compactación de acuerdo a la etapa del ciclo celular donde se encuentre. Recuerden que la cromatina está hecha de ADN, ahora vamos a ver bien la definición, pero jamás sale del núcleo. Nosotros vamos a tener transporte dentro o fuera del núcleo de proteínas que van a entrar y de ARN que va a salir, pero el ADN nunca se va a movilizar. Bien, entonces, definamos primero cromatina. Es el ADN más histonas y otras proteínas que están implicadas más que nada en la compactación de ese ADN. Las histonas específicamente son las proteínas más importantes de las que vamos a hablar. Van a determinar cómo se organiza el ADN y también determinan un tipo de regulación de la que no vamos a hablar, pero tienen que saber que no son simples proteínas de empaquetamiento, sino que regulan en parte la expresión génica. Hay dos tipos de histonas, H2A, H2B, H3 y H4, son las que se denominan nucleosomas porque forman el nucleosoma, y la H1, que se coloca por fuera del nucleosoma como cierre, y además va a ayudar a agrupar a distintos nucleosomas. Va a haber otras proteínas que no vamos a nombrar, pero sepan que es bastante más complejo. Fíjense, acá tenemos todos los diferentes grados de compactación. Vamos a llegar a la mayor condensación en un momento del ciclo celular, que es el cromosoma. Normalmente no estamos ni así ni así. Esta parte, el cromosoma, solamente lo alcanzamos en metafase de la división celular. En el resto de las fases, especialmente en interfase, vamos a tener diferentes grados de condensación de acuerdo a las partes de ese cromosoma, pero vamos a variar en estas. Por acá y por acá. Bien. H2A, H2B, H3 y H4 forman lo que se llama el octámero de histonas que forma el nucleosoma. Octámero porque vamos a necesitar dos unidades de H2A, 2 de H2B, 2 de H3 y 2 de H4. Entonces el ADN va a dar 2 vueltas aproximadamente alrededor de este octámero. Va a haber pedacitos, fíjense acá, pedacitos de ADN que no van a quedar dando vueltas por el octámero. Eso se llama ADN espaciador. Y la H1 se ubica acá, en esta posición, y fíjense que ayuda a formar la estructura de 30 nanómetros.
nosotros vamos a hablar, no se los vamos a tomar, pero vamos a hablar de diferente ancho de la fibra. Fíjense que el ADN doble cadena mide 2 nanómetros solamente, y a medida que se va compactando lo que vamos obteniendo es una fibra más gruesa, que en realidad está compuesta de cientos y cientos de vueltas de esta fibra. Esta primera compactación de la cromatina da una fibra de 11 nanómetros. Gracias a las H1 eso se vuelve a compactar formando esta fibra de 30 y así sucesivamente con plegamientos más que nada para formar el cromosoma en metafase. Estos son los cromosomas. Nosotros tenemos 22 pares en realidad de autosomas y un par sexual, por eso tenemos los 23 pares de cromosomas. ¿Qué tienen que recordar de un cromosoma? Esto un poco lo hablamos en clase. Recuerden que cuando nosotros dibujamos el cromosoma así, estamos dibujando el cromosoma metafásico, que tiene el doble de ADN que un cromosoma cuando la célula está activa, normal, o sea, en un G0. Entonces, este cromosoma metafásico está formado por 2 cromátides hermanas. De todas maneras, generalmente cuando uno pide las partes del cromosoma, se habla de este cromosoma y tenemos que identificar un brazo corto y un brazo largo. Generalmente este es el brazo P por petit, y este es el brazo Q porque la Q le sigue a la P, o sea, no tiene otro significado. Entonces tenemos el brazo corto y el brazo largo, una constricción que se suele dibujar más o menos en el medio, pero va a depender, fíjense en esta diapositiva anterior, que depende del tipo de cromosoma, si es bien medial, si está orientado hacia arriba o si directamente deja un pedacito de brazo corto o nada casi. Pero bueno, para el dibujo clásico lo dibujamos así. Esta constricción central se llama centrómero. Fíjense que acá en este dibujo no es parte del cromosoma, pero está dibujado el cinetocoro, que son las proteínas que se van a adosar para que después se haga la división. En los extremos de cada uno de los brazos, que acá está en rojo, se encuentran los telómeros. El telómero se le dice al final de esa cadena de ADN. Pueden ver en algunos casos, no en todo, constricciones secundarias que separan al brazo del cromosoma de un satélite. Pero básicamente lo que tienen que recordar son el brazo corto, brazo largo, centrómero y telómero. La cromatina, que nosotros podemos identificar en un microscopio, ahora vamos a ver una foto, la podemos encontrar básicamente de 2 formas. La eucromatina, que es transcripcionalmente activa y está descondensada, no está, está relativamente más libre para que puedan ser leídos los genes. En cambio, la heterocromatina transcripcionalmente es inactiva, o sea, no se están transcribiendo genes. Pero a su vez, y va a estar mucho más condensada. A su vez, puede ser facultativa o constitutiva. La facultativa quiere decir que puede pasar de heterocromatina a eucromatina. No es que pasa constantemente, sino que, como lo hablamos en clase, nosotros en cada una de nuestras células tenemos todos los mismos genes. Pero no es necesario que se expresen genes, por ejemplo, de una célula hepática en una célula de piel. Entonces, en una célula de piel, todos los genes que normalmente se expresan en una célula hepática, por ejemplo, enzimas, van a estar mucho más condensados porque no son necesarios ahí. Eventualmente, algunos genes a lo largo de la vida de la célula pueden descondensarse y pasar a eucromatina. No es lo que suele pasar, pero potencialmente es posible. En cambio, la constitutiva son partes del cromosoma que no se transcriben, están siempre condensadas.
es más o menos entre el 10 y el 20% de toda la cromatina del núcleo. Corresponde principalmente al centrómero de los telómeros. Puede haber en algunas situaciones algunos genes que no se transcriben por diferentes razones, pero quedémonos con que principalmente en esos lugares no tenemos genes. Cuando nosotros vamos a ir a la mitosis, el empaquetamiento va a ser total. O sea, ahí ya no importa si tenemos eucromatina o heterocromatina, porque durante la mitosis no va a haber transcripción, porque se va a condensar tanto hasta formar el cromosoma que ahí no podemos hacer otra cosa más que dedicarnos solo a dividirnos. Entonces, la condensación de la cromatina durante la mitosis es para todos. Fíjense, acá estamos viendo unos núcleos que si se fijan o sea, estamos viendo diferentes células, ¿no? En el núcleo son unos núcleos muy grandes. Vamos a tener un poco más marcado bien en los bordes del núcleo. Esto es heterocromatina. En realidad todas las partes que son más oscuritas van a ver la heterocromatina. Capta mucho más el colorante porque es una región mucho más densa. Y en general la heterocromatina suele disponerse alrededor del núcleo. Todo lo demás lo vemos como cromatina laxa. ¿Qué es lo que va a pasar cuando toda la cromatina se empieza a condensar? Lo vamos a ver al núcleo más pequeño y bien oscuro y mucho más parejo. Hay situaciones diversas de la célula donde podemos encontrar todo el núcleo condensado, de diferentes tipos celulares. Bien, hasta acá lo que tenemos que recordar de esta introducción, vamos a decir, y que hablamos un poco más de cromatina. ¿Cómo se define, cómo está compuesta y cómo se clasifica la cromatina? ¿Cuáles son las histonas que están involucradas en el empaquetamiento y las partes del cromosoma? No mucho más que esto para esta materia. Cualquier duda la vemos en la próxima clase virtual.